La verdadera conexión está por suceder. Este es el momento. Sentate, relájate, escúchalo. El combustible espiritual. No te resistas. No, que me voy a resistir, si me encanta tener este recreo, esta posibilidad después del vértigo del exprimidor de volver hacia el derrotero del combustible espiritual e ir invitando cada semana, como hacemos hace ya tantos años, a distintos difusores espirituales, ¿eh? Y hoy invito a Munay, ¿así te debo decir? Sí, perfecto. Munay o Munay. Munay, que bueno, no es tu nombre original, me imagino. No, es un nombre de autora. ¿Cómo te llamas vos? Viviana Arce es mi nombre. ¿Y cómo te convertiste en Munay? Fue digamos, algo simbólico y real a su vez, porque fue un nuevo camino en este proceso de escribir de esta manera, que es un proceso de escritura como se conoce como canalización. Son mensajes de Dios a la humanidad escritos a través de esta experiencia. Bueno, ¿qué fue de tu vida hasta este día en que nos encontramos? ¿A qué te dedicaste? ¿Cómo fue que te cruzaste con esta condición de difusor espiritual? Bueno, soy psicóloga, trabajé muchos años como psicoanalista, también soy actriz, me dediqué a varios ámbitos de lo artístico, también a las artes plásticas, en fin, llegó un momento de mi vida en donde, si bien estaba la pregunta por Dios, una situación de pérdida, de dolor verdaderamente profundo, hizo que tomara fervientemente la decisión de descubrir quién es Dios, nada más y nada menos. ¿Cuánto tiempo atrás sucedió esto? Y aproximadamente 4 o 5 años. ¿Puedo avanzar o...? Sí, claro. ¿Qué sucedió? Perdí a la persona que en su momento era mi pareja, que era la persona que más amaba. ¿Era muy joven él? Sí, era muy joven. ¿Murió por un accidente, por una enfermedad? Por un accidente. ¿Estabas con él en ese...? Sí, era en ese momento el amor de mi vida. Pero digo, ¿estabas en el auto con él? No. Me enteré, y son esas situaciones en donde, bueno, más allá del shock, uno empieza como a preguntarse qué hubiera pasado, si no hubiera ido, si hubiera ido, estaba escrito. Vos hablas en el libro de ese fantaseo permanente de la mente, ¿no? Sí. ¿Se siente culpa? ¿Te tenías que haber encontrado ese día con él? Sí, además uno empieza a pensar, bueno, ¿dónde estaba Dios? ¿No? Si existe un Dios, ¿por qué me quita el amor de mi vida? Claro, si yo no me lo merecía, bueno, ¿de qué se trata entonces amar si mañana puedo volver a perder? Si hay una justicia o no divina, si tiene que ver con eso, si está todo escrito, ¿no? Se empezaron a aparecer estas preguntas que, bueno... ¿Y qué respuestas tenés 4 o 5 años después? Bueno, son muchas respuestas en el libro. En cuanto a esto, ejemplo, a ver, que si bien hay cosas que el alma ya tiene pactadas antes de nacer, por lo cual vamos a vivir una experiencia humana. Por ejemplo, el libre albedrío está en la manera en que uno va desarrollando esta experiencia. Todo responde a un plan perfecto, en donde nos permite, como seres humanos, vivir un proceso de aprendizaje, y va a depender de cada uno, ¿no?, en la parte humana en esta tierra, en la manera en que lo va a desarrollar o no. ¿La pasa peor el que se queda que el que marcha? No lo mencionaría en términos de peor o mejor. Es un proceso diferente, en donde al vivir en esta tercera dimensión, el vivir en la materia, hace que, bueno, haya ciertos sufrimientos que en definitiva son sufrimientos del ego, o sea que también no deja de ser una ilusión, porque el alma no padece en estos términos humanos, pero bueno, son procesos que a medida que vamos pasando de una dimensión a otra o de un plano a otro, se viven experiencias diferentes, ni mejores ni peores, diferentes. ¿Para qué sirve la terapia? ¿Para qué sirve el psicoanálisis? El psicoanálisis sirve para poder descubrir, ¿sí?, el origen de los traumas, dónde está la raíz de los síntomas, de los padecimientos. Lo que sucede es que en mi caso, como psicoanalista y como paciente, también analizante, llegó un punto en donde no me explicaba los misterios de la vida, ¿no? No te era suficiente. No me era suficiente porque... Un curso de milagros dice que un ego nos puede sanar a otro ego. Totalmente. De hecho, uno no puede resolver los problemas, ya sea físicos o de la mente, en el mismo nivel que se ha creado. Eso lo dijo Einstein hace muchos años, Mirá ¿no? vos, sí. No podemos resolver un problema con el mismo nivel de conciencia que lo ha creado. De modo que no está mal
que hagamos terapia, pero si podemos complementarla con algo espiritual, será mucho más rica. Seguro, porque si no nos quedamos solamente con una explicación teórica, a veces intelectualizada, y muchas veces al recrear la situación traumática, la angustia que uno vivió en ese momento, incluso cuando fue niño, en una situación de indefección, por ejemplo, uno termina sintiendo muchas veces más bronca y más odio por aquellos personajes que nos han herido, nos han lastimado, sin tener la comprensión total de que el alma eligió esos personajes para poder vivir un aprendizaje y una experiencia que cuando uno los rescata, descubre que fueron verdaderos maestros encubiertos. Bueno, en el último libro que uno tuvo la suerte de escribir en Corrientes en el Interior, hablamos de la elección que hacemos antes de venir aquí de nuestros padres, en función de esa experiencia que tenemos que vivir. Vos hoy sos psicóloga, ¿atendés pacientes? Sí, los atiendo con esta mirada integradora, en donde más allá de las explicaciones y de los razonamientos desde la mente o poder resolver cuestiones de síntomas físicos, está la comprensión del alma, en donde nos permite entender el para qué uno está viviendo una experiencia, correrse de la situación más terrenal y abrir el juego de que aquello que puede ser una tragedia, de aquello que puede ser vivido como una experiencia de dolor, en definitiva nos permite vivir ese aprendizaje, si así lo elegimos, en donde podemos evolucionar. Cuando regresemos vamos a seguir hablando con Munay y le voy a preguntar, ya que en su libro lo menciona, qué chances tenemos de hablar con Dios y qué es esto de la devolución del universo. En un ratito en el combustible espiritual estamos con Munay, la autora del libro Habla con Dios. No se vayan. Este es el combustible espiritual. No pierdas contacto. Ya volvemos. La reconexión es posible. Volvemos a tomar conciencia. Retomamos el combustible espiritual. Bueno, depende de la interpretación que haga cada uno. Cuando uno ve el título del libro de nuestra entrevistada de hoy, de Munay, hace un camino en función de su creencia, su vivencia y su experiencia. Habla con Dios. Hay personas que sienten que para hacerlo tienen que ir a un templo, una sinagoga, una mezquita. Hay quienes consideran que la espiritualidad anida en el interior. A mí me gusta decir que Dios es una partícula que convive con nosotros, que ha vertido su conciencia pura, y cada uno, bueno, tendrá su mecanismo de recrear, ojalá que así sea, su divinidad. ¿Cómo es para la autora de Habla con Dios, hablar con Dios? Bueno, es una experiencia íntima, ¿no? Interna, si se quiere jugar con estos términos del afuera y del adentro. Yo creo que uno va recorriendo caminos externos, ¿no? Ir a un lugar, para mí viajar a la naturaleza, encontrar espacios de quietud, para en definitiva encontrar ese adentro en donde uno empieza a quietarse, a silenciarse, a poder ser un observador de los propios pensamientos, ¿no? Uno a veces cree que meditar, por ejemplo, es no pensar, y esto es imposible porque la naturaleza de la mente es justamente el pensar. El pensamiento tiene que ver con su naturaleza, con su estructura. Lo único que uno tiene que hacer es poder correrse del reaccionar emocionalmente a esos pensamientos y empezar a ser un observador y convertirse en ese Dios interno en donde puede traspasar la parte más difícil de los seres humanos, que es el cuerpo emocional. Hiciste un viaje espiritual, pero también un viaje geográfico. Hubo una época de tu vida que te dedicaste a transitar varias millas. Sí, no fue algo buscado, porque fueron invitaciones que surgieron. Sentía que estaba viviendo la vida del alquimista, porque aparecía una persona con una invitación y yo iba, y ahí se abrió una experiencia que jamás pensaba que iba a vivir. Había investigado mucho sobre física cuántica, pero de ahí a luego experimentarlo en la realidad concreta era algo inimaginable. ¿Cómo lo concretaste? ¿Cómo lo experimentaste en la realidad concreta? Bueno, fueron varias experiencias, por ejemplo en Machu Picchu, que es uno de los lugares con mayor energía, o estos lugares sagrados que se le dice. Tuve la posibilidad de percibir puertas dimensionales, que es lo que Einstein habla en su teoría de 1917, que actualmente fue aprobado por la NASA, los famosos agujeros negros, que en definitiva lo que uno percibe ahí es cómo viaja la energía en diferentes dimensiones.
El tema es que esos viajes hicieron que en su momento te desapegaras de tu vida cotidiana, de la vida que te permitía el sustento. Sí, esa fue la parte, por un lado, más difícil, pero también a su vez la parte de mayor plenitud, porque realmente despojarme de todo no fue un acto voluntario, sino que se fue sucediendo, y la verdad es que vivía en un fluir en donde no sabía a veces ni la hora, ni el día, y tampoco me preocupaba lo que iba a pasar al otro día. ¡Qué maravilla! Realmente que sí, y por momentos decía, bueno, esto en algún momento se va a acabar porque la vida en la Tierra tiene un propósito, tal vez con la excusa de escribir un libro, de hacer un programa de radio, de ser terapeuta, en fin, pero esa excusa es lo que permite que uno cumpla también con su propósito. Y en ese momento yo estaba como fluyendo en el medio de la naturaleza y sentía que en algún momento eso iba a tener que, bueno, cambiar, y apareció el libro. Y apareció el libro. En un minuto seguimos hablando del libro y hablamos de la devolución del universo y se suma Mariana Marotta para esta charla con Munay en el combustible espiritual. Lo necesario está en camino. Seguí con el combustible espiritual. Te guía Ari Paluch. Sostiene en su libro Habla con Dios, Munay, que el universo continuamente te muestra quién estás siendo a cada momento. Cada cosa que te sucede, por pequeña o grande que sea, habla de ti. No solo te mostrará aquello que estás atrayendo, sino que también te permitirá volver a elegir. Significa esto que ante cada situación que experimentás tendrás la posibilidad de decidir quién quieres ser frente a eso. Aquello de que tal vez la vida no sea lo que nos pasa, sino lo que hacemos frente a lo que nos sucede. Sí, es una continua elección y más allá de lo que pasa como circunstancia, es qué hace uno con eso, ¿no? En qué lo convierte a uno o qué parte del ser quiere experimentar, y eso es totalmente indistinto de la situación que se vive. Hay una frase de Ortega y Gasset que dice que el hombre es él y sus circunstancias dadas. En este caso, no, es lo que uno hace con esas circunstancias. Yo claro, lo remediaría irrespetuosamente diciendo que el hombre es él y sus actitudes. Muy bien, es verdad, es su selección. Siempre aquí decimos que tal vez no podamos manejar nuestro destino, pero sí nuestras actitudes, ¿no? Mariana Marotta. Bueno, a ver, en esta época del año a mí me pasa por lo menos que estoy muy ansiosa, tengo muchas cosas por resolver y me cuesta muchísimo estar en el presente, disfrutando del presente. ¿Hay que irse tan lejos para poder vivir el momento? ¿Hay que ir a Machu Picchu? O acá podemos hacerlo. No está mal igual ir a Machu Picchu, claro. Pero no, a ver, el aquietarse, ¿sí? Significa, bueno, más allá de que uno pueda sentarse, si es que está en movimiento, o ponerse en una posición cómoda, cerrar los ojos, permite poder conectarse mucho más con el interior, y ya con tomar conciencia de la respiración hace que se lentifique no solo el proceso respiratorio, sino el ritmo cardíaco. Eso hace que uno ya en un primer paso empiece a aquietar la mente y también las emociones. Después cada uno va construyendo su manera, ¿no? Hay muchos como métodos y caminos que yo también los he probado, y muchas veces he caído en la confusión de creer, es este método, no, es el otro. Y en realidad todos son excusas para que cada uno termine siendo creador de su propio medio, para conectarse con uno mismo. Lo que sí es inevitable es que hay que buscar, como bien dice Munay, espacios de quietud, ¿no? Que muchas veces les decimos en el combustible espiritual que quien quiera transitar o intente transitar este camino debe tener en cuenta una máxima que dice el combustible espiritual, que la principal inquietud es la quietud. En algún momento del día, reconectarse con el ser, ¿no? Sí. Cada uno, bien Munay, que es muy inteligente, para evitar controversias, dice, bueno, no vamos a decir cuál es el mecanismo, ¿no? Pero que todos tienen cosas en común, como la respiración consciente, como el aletargamiento de los pensamientos y la posibilidad de reconectar, ¿no? Sí, claro. Esto de encontrar la quietud, cada uno lo va a buscar a su manera, y lo importante es después poder sostenerlo, aunque sea por pequeños momentos en la vida cotidiana. Uno puede estar meditando media hora a la mañana, abajo de un árbol, pero después se toma el subte y te llevan por delante, y es como que estamos viviendo una experiencia humana. Somos seres espirituales que vivimos una experiencia humana. Por eso tenemos también el vehículo que se nos ha dado, que es el del ego,
que por supuesto diluido es maravilloso como vehículo en este plano, pero sería imposible meditar. Nosotros no somos Buda 24 horas diarias. Sí. Y justamente estás meditando es para después poder atravesar una jornada que te va a llevar al subte, que te va a llevar al tránsito y que te va a llevar a tratar de estar más inmune al daño ajeno y a la agresión. Pero como vos te abasteciste a la mañana cuando desayunaste de las calorías necesarias, como vos llenaste el tanque de combustible cuando saliste con el auto, también a la mañana cuando uno sale a esta vida y especialmente las grandes ciudades, la ciudad no puede ser una excusa, al contrario, es una motivación para salir mejor armado espiritualmente y que las cosas con las que nos tenemos que cruzar podamos manejarlas de mejor manera, ¿no? Sí, y también entender que en este juego de la vida el hechizo del olvido nos hace dejar de lado la verdad. Esto significa que es un continuo recordar y también tener compasión de uno mismo y no enojarse, y lo digo por experiencia propia, en donde uno dice, bueno, he encontrado ciertos estados y después se me va todo al diablo en un minuto. Bueno, entender que forma parte del juego, ¿no? Lo que sucede es que uno sabe que tiene a dónde regresar. Cuando uno ya empieza a transitar este camino, siempre recordamos a Marianne Williamson, no pretendo que estoy conectada 24 horas, pero cuando lo estoy a salvo. Entonces, saber que hay en la baulera de nuestro departamento, en la guantera del auto, en algún lugar, en nuestra caja de seguridad espiritual, una herramienta que nos reconecta, que no la podemos tener 24 horas porque vivimos en situaciones muy especiales, pero que siempre se puede volver ese camino, ¿no? Sí, sí, es un regreso a casa, ¿no? Claro. Donde casa es ese lugar donde uno está con uno mismo y en donde se siente esa, aunque más no sea mínima quietud, mínima tranquilidad y esa sensación de que está todo bien, ¿no? Cuando volvemos en un minuto, ya estamos cerrando. Ojalá que pueda ayudar esta charla, que ustedes puedan estar bien. Y después vamos a dar las coordenadas para que sigan en contacto con Munay. Y además este programa, por cierto, ya estará como podcast en nuestro sitio web para que lo vuelvan a escuchar o si llegaron tarde lo escuchen por primera vez. El reencuentro más esperado se escucha por la radio. Este es el combustible espiritual. Reencontrate. Seguí disfrutando del combustible espiritual. Como es adentro es afuera, y en este espacio cada semana buscamos que el adentro mejore para que suceda lo mismo afuera. Hoy nos da una mano Munay con su libro Habla con Dios. No sé si con Dios, pero para nosotros nuestra audiencia es casi divina, así que ¿qué dirías en el cierre del programa? Sí, yo corregiría lo del casi, porque la divinidad está en todos y cada uno de nosotros como seres humanos. Hay que atravesar todas las capas de la vida humana, del ser humano, para llegar a esa esencia divina y que nos pertenece y que por derecho propio tenemos que hacernos cargo de poder experimentarlo, para lo cual hay un proceso que cada uno va a elegir vivir o no. Es paradójico porque en tu caso, bueno, venís de un mundo como el de la psicología. Muchos de tus profesores, si te escuchan, te recriminarían esto del pensamiento mágico. Y una muerte de un ser querido dio vida a una nueva manera de ver las cosas. Sí, es paradójico, ¿no? Dice, todo es una gran dicotomía divina. Freud era agnóstico, la psiquiatría tradicional considera estas experiencias, incluso que yo menciono en el libro, como un proceso de locura. Gracias al avance de la ciencia y de la psicología moderna o la psicología transpersonal, se consideran estos estados de conciencia ampliada, de conciencia expandida. Claro. Así que, bueno, vamos evolucionando paso a paso y bueno, esta experiencia divina se puede vivir aquí en la Tierra desde esta experiencia humana y es maravillosa cuando se vive. Ya lo creo. Bueno, sos un ser encantador, mucha suerte con tu libro que ha editado la gente de Vergara, Munay, Habla con Dios. Gracias, que te vaya realmente muy bien. Y si la gente quiere estar en contacto contigo, ¿cómo lo hace? Bueno, hay una página web que es hablacondios.net, también en Facebook, Munay Habla con Dios. Munay se escribe M-U-N-A-Y. Gracias, Ari. No, por favor. Y en nuestro sitio web www.elexprimidorweb.com.ar tendremos la posibilidad de, en la sección del combustible espiritual, volver a compartir, escuchar una vez más la charla con Munay.
que además es muy monay, es muy mona. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana, que vos también sos muy mona. Gracias, no me pongo celosa. Bueno, gracias a Leo, que no es tan mona, pero que pero controla muy bien la noche, gracias a la producción. Y viene Santi Torres con los number one, nosotros Dios mediante mañana, aquí a las 6 de la mañana,